el tema de los niños, es que lo más cabrón de esto que es lo que yo estaba, pues, revisando. Vamos, al final de la competencia hay algo muy cabrón, güey. O sea, hay una incertidumbre donde no sabes, güey, qué va a pasar. Es a lo que le tienes miedo. O sea, al final, fíjate, el resultado puede ser miedo a ganar, puede ser miedo a perder, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué pasa si tú pierdes? O sea, no, mi pregunta es esta, ¿no? O sea, ¿tú qué pasa si pierdes, no? O sea, No, pues es... aquí tengo a este pinche mamado que lo voy a... Y para que vean cómo la gente cuando grabamos acá, le estoy pasando a este güey para que vea el rollo de, pues, qué sucede, ¿no? A ver, ¿qué sucede, muy buen George, si tú pierdes? ¿Qué pasa si pierdes? Pierdes, pues caes como en una depresión, te sientes mal y piensas o sientes que no hiciste las cosas bien, que no te esforzaste lo suficiente para... O sea, el perder, para piensas, ganar. el perder es el equivalente a, ¿sabes qué? Al ya no funciono, al ya no sirvo, mi esfuerzo no sirvió de nada, ¿no? Sí. O sea, si pierdes, ¿verdad? O sea, si lo ves tú con la mala parte de la pérdida. Ok, y eso que te causa un miedo Sí, a enfrentar esa emoción de pérdida. sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, para ti, güey, ¿qué es tu miedo? O sea, de... Pues sí, es eso, es pelear, ¿no? Con los demonios de uno, porque pues al final del día uno se acuesta en la cama y dice, híjole, ¿será esto para mí? Me esforcé tanto, di tanto, horas de cardio, entrenos, comidas, todo para que pues, así como te subes, pues te baja, ¿no? Es algo así como que son los miedos y al último siempre queda ese en las preparaciones. Como sabes qué pasa si todo el atleta lleva un proceso en el cual al final del día, cuando llega a esta etapa, pues es decisivo bueno, el qué tanto comiste bien, cuántos entrenamientos te faltaron, la parte de cuántos entrenamientos te faltaron también es decisiva la parte de, pues, si hiciste bien la parte del proceso de deshidratación, si tu carga de carbohidratos es la correcta. Pero ¿sabes qué es lo más interesante dentro de esto? Que la parte del miedo, cuando la tratamos de palpar qué es o de entender, sobre todo en el ámbito de las competencias, no decidimos a qué tenerle miedo. Siempre la gente nos dice, es que todos decidimos a qué tenerle miedo. No es cierto, no decidimos a qué tenerle miedo. Es algo muy, muy, muy cabrón. Porque tú no decidiste tenerle miedo, por ejemplo, a perder. Te diste cuenta que le tenías miedo a perder cuando perdiste. Y una vez que pierdes, una vez que vives esa ¿cómo se llama? Experiencia, ya no la quieres volver a vivir. Y entonces te desarrolla un miedo. Pero ¿cómo enfrentamos esta parte? ¿Cómo es este rollo de los miedos en precompetencia? Por ejemplo, yo platico una de mis experiencias. Una de mis experiencias era el agarrar y decir, ¿sabes qué? Al final me daba miedo que la deshidratación me causara algún problema cardiovascular o algún problema de algún tipo, ¿no? Entonces, de este tipo de salud. Y me daba mucho temor. Me acuerdo que cuando me acostaba a dormir decía, no mames, es que me da miedo. Y tanto era mi estrés que el estrés es el que me causaba el conflicto. Ni siquiera era realmente la diuresis que llevaba. Y me daba tanto coraje ver otras personas que, no mames, hacían las cosas y no sentían este miedo. Se sentían tranquilos, se sentían, y güey, los veía disfrutando el proceso. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible que este cabrón o esta persona esté disfrutando de este proceso mientras yo lo estoy sufriendo? Sí. O sea, yo decía, es que a mí no me gusta sentir ese sufrimiento, no me gusta sentir esta parte de la etapa final. Y con el tiempo, ¿sabes qué pasó? Algo muy interesante, que empecé a buscar gente que me ayudara en esto, porque ¿qué crees? También entonces te presenta cuando vas a hacer un negocio, cuando vas a iniciar una relación de pareja, tienes miedo a que te deje, ¿no? Y esta parte, creo que al final, lo primero es aceptar el miedo. La gente te dice, te van a decir muchos, güey, lo que tienes que hacer es ¿cómo se llama? En vez de enfrentar el miedo, enfrentar el miedo es aceptarlo, no es enfrentarlo. Cuando tú lo enfrentas, güey, hay un pinche colapso muy cabrón. Por eso empieza a haber traumas.
Porque, por ejemplo, si le tienes miedo a las arañas, te dicen, pues dale una pinche araña y que enfrente su miedo. No mames, es que no es así. Lo primero es asimilarlo. Es asimilar este miedo, saber que tienes este temor y que a fin de cuentas te está produciendo todo un pinche desenlace químico en tu cuerpo que te causa una parálisis. Ya no te deja seguir, te hace sentir en un momento determinado que no puedes. Que no sabes a dónde ir, güey. O sea, yo lo viví, güey, así literal, güey, el miedo a sentir la soledad, güey, de cuando llegué a terminar alguna relación, fue así de, no mames, ¿ahora qué voy a hacer? Tantos pinches sueños que me hice con esta persona, ya me veía estando en un cierto nivel, puta, te haces, güey, unos pinches sueños guajiros. Entonces aquí también es esta parte que alimentamos el miedo con este tipo de cosas. No se quiere decir que dejes de soñar o que dejes de pensar en este tipo de cosas para poder llegar a crecer, porque eso sería algo estúpido. Lo importante aquí es que tengas la madurez y la aceptación de darte cuenta que siempre vas a tener un miedo, que siempre vas a sentir esto, ¿no? Que hasta en un nivel competitivo me di cuenta de que si quería estar metido en esto y que si iba a estar compitiendo, pues siempre iba a sentir miedo de perder. Pero cuando pierdo, aprendo. Entonces veo el beneficio de perder. No nada más veo la parte negativa, no veo la parte que me causa mal, no veo la parte que me hace sentir un colapso, no veo la parte nada más que me hace sentir triste, porque fíjate que yo me daba cuenta que cuando no ganaba me sentía triste y me sentía solo, porque entonces me sentía incomprendido. Y si solamente alguien que de alguna manera haya perdido también, pues va a saber lo que estoy yo viviendo. Y en una etapa final, incluso el miedo que sentimos antes de subirse a la tarima, híjole, está muy cabrón, porque de repente llegas al nivel competitivo y llegas y ves a todos los demás atletas y dices, no mames, están bien cabrones, o sea, cada uno está muy fuerte, o sea, va a estar difícil, va a estar duro la batalla, no va a estar tan sencillo como yo pensaba, ¿no? Tan solo para dar el peso, tú lo estás viendo, o sea, nos falta dar todavía 1 kilo y cachito, y lo tienes que dar. A mí me llegó a tocar esta parte de tratar de dar, y el miedo nuevamente de no dar el peso. Y que al final me pasaba, o sea, en vez de dar los 70 kilos, me pasaba, daba hasta 68 kilogramos. Por eso uno como preparador físico es importante de hablar de estos temas con todos ustedes. ¿Cómo vamos a tener cómo tenemos que tener paciencia, ¿no? Para poder darnos cuenta de que tenemos que aceptar este miedo. O sea, okay, ya acepto el miedo, o sea, tengo miedo a perder, ok, ¿cómo lo voy a trabajar? Digo, no mames, o sea, ya lo acepté, ahora lo voy a integrar a mi persona, ¿sí? Me veo en mi cabeza perdiendo. Ok, tú te ves perdiendo, mi buen Jorgito, ¿sí? ¿No? Y ahora, a ver, si tú te ves perdiendo, a ver, vamos a trabajarlo en este momento, fíjate, esto está chingón, güey. Ok, tú ahorita te ves perdiendo, güey. ¿Qué pasa, güey, cuando pierdes, güey? Vamos a ver la parte más negativa, ya lo dijimos, te sientes triste, te sientes solo, te sientes derrumbado, no cumpliste con la meta, ¿ok? Ahora vamos a ver la parte del beneficio. ¿Cuál es el beneficio cuando pierdes? Cuando pierdes, pues que aprendes de... ¿Tú qué has aprendido, güey? Tú. He aprendido a comer sin miedo, a hacer las cosas sin miedo, tomar el diurético sin miedo, o sea, hacer lo que me dicen sin miedo. Ok, ¿sabes qué es el punto aquí? Que mira, yo he visto preparaciones de muchos profesionales que muchos te dicen, es que yo no meto diurético, yo no meto el otro. Y yo he visto preparaciones de gente realmente sin que se metan un puto diurético. Y he visto gente que se meten, güey, hasta lo que no de diurético para poderlo hacer. Y también he llevado preparaciones de gente que no han hecho absolutamente nada de meterse en nada de esto. Y ¿sabes qué es lo más chingón de todo esto? Que funciona. Pero son nada más procesos. Son etapas. ¿Hasta qué nivel puedes hacerlo y hasta qué nivel no debes de hacerlo? ¿No? O sea, porque es un compromiso que es para contigo mismo, ni siquiera es para con los demás. Y al final, cuando pasa la competencia, pasa algo muy chingón. No sé si tú no vas a dejar mentir. Esta parte de este miedo que sentías, ¿a dónde se va? O sea, ¿era real el miedo que sentías o esas cosas? No, pues no. A ver, cuando estás arriba, pues te das cuenta que no hay de qué tener miedo. Entonces, si fallas, pues... A ver, déjame hacer una pausa. Ok, entonces ¿el miedo es real o no es real, güey? No es real, güey. No. Pero cuando estás adentro de él en esta etapa, lo sientes real, o sea, lo ves como si fuera real, lo ves como, güey, le pones hasta sonido estéreo, le pones acá, güey, como que lentes 3D, güey, ¿no? ¿A poco no? Es que pasa lo que pasa cuando tú vas al cine. Cuando vas al cine, ¿qué sucede cuando ves la película? No, pues piensas que es real, pinche balazos. ¿A poco no? Te agachas, ¿no? ¿Estás de acuerdo, güey? Entonces,
estamos avanzando en esta parte de cómo trabajar estos miedos. Ok, en el momento cuando sientes el miedo, sientes que es real, estás sintiendo. Tu cuerpo secreta ciertas endorfinas. Al final se comporta como si estuviera pasando, porque el cerebro lo único que quiere es protegerte, por eso sientes miedo, porque tu cabeza te dice alerta, puede pasar algo, ¿sabes qué? Necesitamos no hacer esto para poder estar bien. Pero qué tan cierto es que a veces tienes que retar a la mente para poder ir más allá y para madurar. ¿No será que un miedo simplemente es un mecanismo de defensa que tenemos? Y que cuando pasa alguna circunstancia, la cual ni siquiera estamos viviendo todavía y nos la estamos imaginando, ya empezamos a sentir temor. Y que cuando vivimos la situación, vivimos la experiencia, pasa esta experiencia, nos deja un aprendizaje muy cabrón. Entonces, ¿cómo deberíamos de ver un miedo? ¿Como algo que realmente nos tendría que paralizar? ¿O cómo tendríamos que ver miedo? A ver, ahorita con esto que platicamos, ¿cuál es tu nuevo concepto que tienes del miedo? Sí, pues eso. Ahorita que estoy pensando, pues sí, yo creo que no existe, nada más es en el momento, el miedo de fracasar. Pero pues ya pasando eso ya se va, o sea, se te va ese sentimiento de la nada, ya sientes que ya pasó todo y ya no hay miedo, ya no piensas en lo que pasó, ya está más tranquilo. Por ejemplo, aquí me decía Josio Reyes aquí me decía que, dice, o sea que en conclusión, el miedo no existe, nosotros damos existencia. Bien, esa parte, cómo empiezan a entender el concepto. Aquí un saludo a Alejandra Navarro, que nos está viendo, ¿no? Y pues de alguna manera creo que pues la gente que nos está checando ahorita aquí, viendo, estoy grabando todo para poderlo subir también a YouTube, para empezar a darle por ahí también. No quiero que me vuelva a pasar lo mismo que me pasó ahorita con las plataformas, con este tipo de cosas. Creo que esos miedos, o el miedo, fíjate, ¿cómo solucionas el miedo, no? A que nadie te vea, el miedo a que te dejes de comunicar con la gente por las redes sociales, ¿no? ¿Cuántos youtuberos de repente pasa que tienen miedo a que les cierren su canal porque de eso viven? Porque nunca han puesto negocios, ¿no? ¿Qué tendría que ser la solución? Pues del dinero que te está saliendo por otros negocios, para que no dependas solo de eso. O sea, yo no vivo de las redes sociales, yo utilizo las redes sociales como un medio de comunicación. Por eso lo estoy grabando también, porque al final del día lo que quiero hacer es buscar que esta información llegue a la mayor gente posible por cualquiera de los medios. ¿Y qué tienes que hacer? Pues si te cierran una puerta no pasa a abrir otra. Obviamente mi retransmisión en vivo lo van a liberar ya en una semana, pero al final del día digo, bueno, está bien, ¿y qué pasa si empiezo a grabar? ¿Y qué pasa si empiezo a hacer cosas más grandes en ese aspecto para que sean más elaboradas, ¿no? ¿Y qué pasa si hago un curso en línea para que toda la gente pueda ver esto? ¿Y qué pasa si ahora, para que no se quede solamente en una plataforma, lo grabo? ¿Qué tal si me quito esos miedos? ¿Y qué tal si en vez de quitármelos, aprendo a caminar con ellos? Porque al final del día siempre vamos a tener miedos. He hecho muchas transmisiones sobre el miedo, pero siempre que es una precompetencia, ¿tú crees que yo no tengo miedo, güey? A mí me da miedo, güey, también. O sea, me da miedo a veces ver que a lo mejor alguno de ustedes no llegue como tiene que llegar, ver que no cumplan la meta que nos estemos fijando. Pero al final del día es un riesgo. O sea, todo queremos, me gustaría empezar a hacer la transmisión con esto y la grabación. Todos queremos las cosas seguras, güey. Queremos seguridad cuando hacemos cualquier cosa. O sea, si empiezas una relación de pareja, güey, quieres la seguridad de que vas a vivir feliz para siempre con esa pareja. Pero no te das cuenta que esto es día a día, lo que tienes que ir fomentando. Y que va a haber días que a lo mejor sí, va a haber cosas que no les gustan a los dos, güey. Pero ese tipo de cosas son las que te van amalgamando, que te van uniendo, que te van haciendo, pues, más humano. Y si tú decides una competencia es lo mismo, no te ves, pierdes de vista que no te ves igual de como cuando empezaste. Que al final del día, cual sea la decisión de los jueces, que sea la decisión de cualquier persona, de cualquier ser humano, no importa. O sea, al final del día no te pueden quitar tu aprendizaje, no te pueden quitar lo que tú eres, tu esencia. Yo creo que hasta estás fuerte mentalmente, ¿no? Ya bajándote Sí. de la tarima, pues a veces estás piensa, ¿no? Se me antoja una pizza, unos tacos, y ya cuando en realidad te los puedes comer, que pasa la competencia, pues ya ni se te antojan, dices, no, yo creo que voy a seguir así con la dieta, apretándola. Yo creo que esa etapa, pues, te hace más fuerte en todo lo que estamos haciendo, sí, ya bajándote de la tarima, te haces
fuerte mentalmente, pero sí, bastante. Y aparte esta fortaleza te sirve para cuando se presente una situación determinada para con tu familia. Es la misma cabeza que estás utilizando para competir. Que mismo que te la quites, güey. Es la misma cabeza que estás solucionando problemas en tu casa, en situaciones. La gente te respeta porque dice, no mames, mira, aguantó la deshidratación. No mames, mira, ¿sabes qué? Y te das cuenta que en ese momento hay gente que te dice que estás loco. Gente que te dice como, ¿para qué vives eso? Pero ¿sabes por qué te lo dicen a veces? Porque te aman tanto que sienten miedo. También tienen sus miedos, o sea, también lo que hacen es despertar esta incertidumbre que tienen para con ellos. Y al final, qué padre es cuando al final del camino, pues este miedo, pues ya lo lograste de alguna forma integrar a tu vida. Pero ¿qué crees? Va a venir otro nuevo, ¿no? Va a venir uno diferente, va a venir uno distinto. ¿Cuándo? Pues cuando tú decidas tener un reto diferente en tu vida. Y si entendemos que este es un proceso natural, ¿no? Al final del día vamos a tener miedo a lo que nosotros de alguna manera estemos enfrentando. Siempre va a haber algo que nos va a hacer fácil y algo que se nos va a hacer difícil. Eso dalo por hecho, ¿no? Si tú ahorita tuvieras un bebé, tu bebé, le dijeras ahorita, ¿sabes qué? Fíjese cómo funciona este pinche poder miedo. Si tuvieras a tu bebé y no le dijeras que lo pusieras al lado de un león, el bebé no sabe que es un león, güey. Sí, ¿no? El bebé a lo mejor hasta si es un cachorrito va a jugar con él. Sí, cierto. Y va a convivir con él y está, güey, hay muchas pruebas de esto, hay muchas pruebas de gente que convive con animales que son, entre comillas, salvajes, pero la convivencia junto con esos animales, ¿qué pasa a largo plazo? Dices, güey, le tienes miedo porque alguien te dijo que le tenías que tener miedo. También hay miedos que son fomentados por nuestro entorno, por la gente que nos dice, no hagas esto porque qué tal si te pasa esto, te transmiten sus miedos, güey. Que es otro pinche tema también bien apasionante cuando alguien te transmite el miedo. Entonces por eso hay que tener cuidado nosotros que estamos en esta etapa ahorita, donde estamos yo como competidor, que yo como preparador físico, que me ponga a decir, no, güey, no mames, es que ya mejor no hay que hacer las cosas, porque qué tal si esto, porque qué tal si el otro, para qué, mejor a la chingada todo, derrotista, negativo y ocupar esa energía. Porque mis miedos me están dominando, a decir, no, mira, vamos a enfrentar las cosas, vamos a hacerlas y como hace el niño, ¿sí? Si hay algo que de alguna manera no le tienes miedo en este momento y todos los demás te dicen, ten cuidado, güey, porque a mí me pasó esto, es su experiencia, güey, va a que tener la madurez para darnos cuenta de que cada quien platica como le fue en la fiesta. Al final del día, nuestros miedos son herramientas, ¿sí? Son herramientas que nos van a hacer dar cuenta dónde tenemos que trabajar, qué tenemos que de alguna manera tenerle un poco de prioridad y tenemos que tener la madurez para poder discernir si realmente es algo que nos vaya a afectar o que nos vaya a hacer crecer. Digo, güey, el miedo hasta cuando estabas en la primaria, güey, de que te pasaran al pizarrón. No mames, es que eso, güey, o sea, güey, a mí me daba pánico esa mamada. Que te pasaran al pizarrón, güey, y la gente que lo está viendo ahorita se va a reír y va a decir, pinche Puebla, sí es cierto, güey. ¿Por qué nos sentimos tan identificados con este tipo de cosas, güey? Porque todos hemos tenido estos pinches miedos, pero poco platicamos de ellos. Entonces, si vas a participar ahorita, vas a ir a uno de estos concursos, vas a ir al Mr. México este fin de semana y sientes miedo por perder, la solución está en que te des cuenta y que veas los dos polos o las dos partes de la moneda. Una moneda no puede valer si no tiene las dos partes. Un billete no puede valer si no tiene las dos partes, ¿no? Así de sencillo. O sea, tienes una parte de temor y tienes una parte de seguridad. Pero ¿qué crees? Esa es tu moneda, es cuando vale. Realmente es cuando eres un ser humano y estás aceptando tus debilidades y tus fortalezas. Al final del día, esas debilidades las puedes hacer fortalezas. Y tus fortalezas se vuelven debilidades. ¿Por qué? Porque cuando se vuelven fortalezas tienes miedo de perderlas. Y al final, cuando entiendes este pinche concepto, te das cuenta que es lo mismo una puta debilidad que una fortaleza. Porque al final del día, nada es seguro. Y como nada es seguro, entonces, ¿qué busca hacer? Disfruta esto. Disfruta este instante. Disfruta este momento. ¿Sí? Si estás emputado porque no te hacen caso, dentro de tu emputamiento date cuenta que puedes estar emputado y puedes estar en un pinche hospital llevándote tu pinche madre, ¿no? Si estás en un hospital que te está llevando la chingada ahorita, valora y date cuenta que, pues de alguna manera, vas a mal pedo, pero sirves de experiencia para otras personas de lo que no deben de hacer, ¿no? Entonces busca apoyar a otras personas para que no lleguen al proceso donde tú estás llegando si ya la estás cagando y estás ahí en medio. Si todos pudiéramos hacer esta retroalimentación, no mames, o sea, imagínate, fuéramos unos dioses, cabrón, ¿no? Al final del día, porque sí se podría experimentar en cabeza ajena. Dirías, ay, güey, ten cuidado, güey, porque mira este pedo. Es como la ley de la gravedad. Si tú avientas algo y dices, pues a ver si me cae en la cabeza el puto martillo, ¿no? No mames, no me va a caer en la cabeza, güey. O voy a poner una pinche pistola en la cabeza
y a ver si me atraviesa la cabeza, ¿no? Hay cosas que están comprobadas, que ya para qué chingada madre lo experimentas. Entonces, a veces el miedo te salva de muchas cosas, ¿no? Nos vemos, perros, me tengo que ir, porque tengo que seguir trabajando, me despido. Y pues bueno, gracias a todos por haberme acompañado en esta transmisión en vivo. Y recuerden que para que no es fiel, es que se despidan estos cabrones, a ver. Despídete, güey. Saludos a toda la banda. Ahí está, güey. Y despídete acá, pinche. Nos vemos en el perro. Eso. Nos vemos, vámonos para allá. Al pinche.